Bien, buenas tardes del 2 de mayo. Eh, Mi nombre es Juan José Salado, director de Fundación Ciudadanía, que junto con la Fundación Impulsa promovemos desde el año pasado Fiberlibro, ¿no? Una feria iberoamericana del libro y la lectura que tenemos que ir inventando juntas, ¿no? Inventando entre todas y todas, porque aquello empezó con la pandemia, pero esa lejanía y cercanía que a la vez tenemos con la comunidad iberoamericana, pues tenemos que buscar y encontrar fórmulas para, eh, bueno, para fortalecerla, para compartir todo ese saber, toda esa creatividad y todas esas ganas que se están produciendo en cualquier parte del mundo y especialmente en la comunidad iberoamericana. Yo quiero especialmente agradecer a Rosana Rebolone la participación intensa que desde el año pasado tiene con Fiberlibro, también por supuesto a Jorge, a Efraín, a Alexandra y a Elena, el que esta tarde podáis compartir toda esa creatividad y toda ese sabor del Salvador que tenéis y que estáis generando en vuestro día a día con, bueno, con otras personas de otros países, ¿no? Por mi parte, primero daros las gracias por estar acá en esta reunión que ahora comienza. Agradeceros también el que de alguna manera seáis sensibles también a toda esta parte que nos queda por inventar en estos nuevos espacios que se están generando y en estos nuevos tipos de relación bueno, se proponen y se ponen sobre la mesa, buscar esa fórmula busquemos juntos y juntas esas fórmulas de comunicación y sobre todo de contacto físico, como es este también, aunque sea virtual, pero físico bueno, para dar luz, para dar en estos momentos que también son especialmente complicados para todo el planeta, pues para de alguna manera aportar desde este espacio de la creatividad, este espacio de la cultura, este espacio del saber hacer como estáis vosotras sabiendo hacer, pues el avanzar y el avanzar juntas, como dice la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, tratando de no dejar a nadie atrás. Yo en nombre de la organización de Fiberlibro no tengo más que reiterar mi agradecimiento porque estéis acá compartiendo. Eh, Estaremos atentas a vuestras aportaciones y las compartiremos, como sabéis, en las redes sociales, ¿no? Sin más, voy a dar paso a Rosana Rebolone, gestora cultural, gran amiga ya en El Salvador de diferentes cuestiones y que ella nos va a conducir la conversación con vosotras y vosotros. Así que adelante y vamos a ello. Gracias, Juan. Un abrazo a ti y un abrazo a todos y todas quienes hacen realidad la segunda edición de la Feria Iberoamericana del Libro y la Lectura, con sus siglas Fiberlibro, que es auspiciada por Iberbibliotecas, pero que a la vez cuenta con un montón de socios alrededor de 2 continentes. Una mirada que une el continente europeo con el continente americano a través de una sola lengua, la lengua hispana. Y es así como nos encontramos este 2 de mayo con una nueva intervención dentro de la agenda de la Fiberlibro, que comenzó el 25 de abril y se extiende hasta el 8 de mayo, con encuentros alrededor de la educación inclusiva, de la lectura fácil, de los encuentros Fiberlibro en sí, y dentro de ello tenemos a unos grandes representantes de la literatura salvadoreña y regional, y por supuesto sus letras han traspasado las fronteras de la región centroamericana. Y ellos son la editorial Calina, con su presentación Editorial Calina, Literatura Salvadoreña, Distintos Rostros. Este día contamos con la participación de Alexandra Layton Regalado, de Elena Salamanca, de Lucía de Sola,
Jorge Galán y Efraín Caravantes. Es para mí un honor y una verdadera alegría, pues, mirarnos, aunque sea a través de la virtualidad, en este gran encuentro. Y bueno, vamos a tener la primera intervención en donde vamos a conocer un poco más acerca de Calina de forma general. Y le voy a pedir a Alexandra Layton que nos cuente y nos acerque un poco más al interior intimista, ¿verdad? Al corazón de Calina. Así que Alexandra, bienvenida. Te voy a hacer un par de preguntitas para que tú nos cuentes acerca del editorial, pero como ya hablábamos detrás de cámara, son libres todas y todas de poder expresar lo que deseen para acercar al público iberoamericano acerca de Calina, de sus autores y del corazón de sus obras. Alexandra, bienvenida. Muchísimas gracias, Roxana, Juanjo. Un gran placer y honor estar aquí con ustedes y con todo el equipo de Calina, ¿verdad? Es un gran orgullo poder presentar nuestros proyectos. Gracias, Alexandra. Te voy a hacer entonces la primera preguntita. Quisiera preguntarte acerca de que nos cuentes un poco más acerca de Calina. Y para comenzar, ¿de dónde viene ese nombre particular, Calina, y cómo nació la editorial? Pues el nombre de la editorial surge de una composición de dos palabras en náhuatl. Cal significa casa y Ina significa expresión. Entonces, de esa forma, nuestra meta era crear una editorial que era una casa de expresión. Surgió la idea del editorial en realidad a través de un proyecto específico. Lucía y yo habíamos regresado al país después de estar estudiando y viviendo afuera muchos años. Y nosotros queríamos tratar de conectar con la comunidad literaria salvadoreña. Y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que era mutuo, ¿verdad?, esa falta de comunicación que había entre estas comunidades, y nuestro primer sueño era crear una antología para establecer un diálogo entre la comunidad en la diáspora, como nos identificábamos Lucía y yo por haber vivido y estudiado fuera por tantos años, con la comunidad salvadoreña que escribe en español y vive actualmente en el país. Entonces, con esa meta, creamos en el 2006 la editorial con la idea de publicar estos productos emblemáticos salvadoreños. Y ahí comenzamos Lucía y yo, la editorial. Nosotros originalmente, ¿verdad? Como le digo, la meta era trabajar esta antología, pero no fue algo que logramos hasta algunos años después. Qué importante es estos procesos, ¿no? De la mirada del presente, el futuro, ¿verdad? Pero sobre todo hacia nuestra ancestralidad. Y para quienes no conocen, el náhuatl es nuestra lengua madre, ¿verdad? Una de nuestras lenguas madre, ¿verdad? De las etnias que habitaron lo que hoy se conoce como el territorio salvadoreño. Quizás la lengua un poquito más visibilizada, investigada, no la única, porque también existió el encapotón, ¿verdad? Y otro tipo de lenguas un poco menos visibles, pero no muertas, ¿verdad? Y la particularidad del náhuatl es que es un lenguaje florido, ¿verdad? Es un lenguaje armonioso, sumamente poético, en que muchos y muchas nos inspiramos. Así que qué bueno por ti, Alexandra, y por Lucía, de haber evocado ese nombre, de haberlo depositado en Calina, ¿verdad? Como su espíritu. Y entonces en estos 15 años de Calina, que entiendo que son 15 años de producción artística, ¿verdad? Cultural, ¿a qué productos se ha dedicado la editorial? Pues ahora en día estamos interesados en fomentar y difundir literatura salvadoreña y literatura infantil, juvenil. Pero iniciamos verdaderamente creando textos escolares y libros de fotografía en gran formato que estaban enfocados en temas de historia y cultura.
bueno, como cualquier editorial, ¿verdad? Que no es fácil sobrevivir, también necesitábamos el pan de cada día, que eran estos proyectos corporativos, ¿verdad? Porque en realidad el trabajar en una editorial, ser autor, editor, traductor, es muy difícil vivir de eso y la verdad que es un trabajo, un proyecto de pasión más que satisfacción económica, ¿verdad? Pero sí, dentro de todo tratamos de revertir cualquier fondos que entren a la editorial para trabajar estos proyectos de literatura que para nosotros es lo más importante, los productos que verdaderamente nos quisiéramos seguir trabajando. Y en realidad también, como Lucía y yo iniciamos Kalina con esta experiencia de haber vivido en Estados Unidos, parte de lo que nosotros queríamos enfocar también era tratar de publicar libros bilingües, ¿verdad? Y tratar de establecer una distribución en Estados Unidos y dentro de lo posible en Europa, porque nos dimos cuenta lo difícil que era conseguir literatura salvadoreña fuera del país, y muchos hermanos lejanos, aunque tenían el interés, no podían leer el español o entender el español. Entonces era importante y necesario tener la traducción al español. Sí, retomo tus palabras. Creo que todos los participantes de la Fiberlibro comparten ese deseo, esa misión, ese compromiso con la literatura, que no siempre tiene réditos económicos, pero que entendemos que la cultura, en el concepto amplio de la cultura, transversaliza muchos objetivos, muchas cosas que la humanidad, pues a veces por el día a día, por el corre, como tú ya decías, olvida o deja relegado. Me voy a permitir leer una bio, me imagino una bio sumamente condensada de ti, Alexandra, en este momento, para que te conozcan quienes no han adentrado acerca de Alexandra y su camino en la literatura y en otras áreas. Alexandra Layton Regalado nace en El Salvador en 1972, es poeta, narradora, traductora y cofundadora de Editorial Kalina, con sede en El Salvador. Es autora del poemario Relinquenda de Bacon Press en 2022, galardonado con el premio National Poetry Series de Estados Unidos y Matria, St. Lawrence Book Prize, Black Lawrence Press 2017. Ha coeditado las antologías Teatro bajo mi piel de Kalina en 2014 y Puntos de fuga, Kalina 2017. Y es traductora de La familia o el olvido por Elena Salamanca de Kalina en 2017 y Preguerra de Tania Pleites, Kalina 2017. Su obra ha sido publicada en antologías salvadoreñas y en diversas revistas literarias de Estados Unidos como Narrative Gulf Coast y Creative Nonfiction, entre otras. Es becaria de la Organización de Poetas Latins Canto Mundo y ganadora del Premio Poesía Conningston. Pueden encontrar más acerca de Alexandra en su sitio web www.alexandralaytonregalado.com. Entonces, ahora sí, Alexandra, después que nos contaste acerca de Kalina y del espíritu que hay atrás de ella, quisiera que nos contaras acerca de los proyectos de las antologías y sus procesos, por favor. Adelante. Pues en realidad lo que nosotros buscamos en la edición de estas antologías era desafiar el concepto tradicional de lo que es la poesía nacional, tomando en cuenta las diversas identidades que coexisten en el terreno del imaginario poético, y también considerando la elasticidad de las fronteras nacionales, tomando en cuenta no solo los poetas que residen en El Salvador y escriben en español, sino también exponiendo el trabajo de poetas que han emigrado y que escriben en la lengua de su país adoptado. También para nosotros era bien importante hacer una selección representativa,
¿no? Nosotros sentimos que a veces en algunas antologías que estábamos investigando durante este proceso, no habían poquísimas mujeres, por ejemplo, o de repente solo eran poetas jóvenes, o de repente solo eran poetas de una generación. Entonces, para nosotros era bien importante tratar de encontrar y establecer un balance entre género y las diferentes edades y niveles de experiencia también de los escritores. Entonces, buscando hacer este trabajo, nosotros pusimos totalmente en acuerdo con Tania Pleites, que es coeditora de las dos antologías bilingües de Kalina y actualmente es doctora en filología hispana, es profesora en la Universidad de Milano y es autora de varios artículos académicos y ensayos literarios. Es escribió la biografía de Alfonsina Storni y también ha publicado 2 libros de poesía, además de dirigir el proyecto poético Otro Modo de Ser en España, en Europa. Entonces, nosotros le teníamos suma confianza a Tania y junto con ella, Lucía y yo empezamos este proceso de editar la primera antología, que era Teatro Bajo mi Piel, en el año 2014. La presentación fue escrita por Francisco Aragón, que es un poeta nicaragüense americano y actual director del programa Letras Latinas, también autor de varias colecciones de poesía. Entonces, para nosotros era muy importante encontrar estas alianzas con personas que tenían diferentes tipos de experiencias y conocimientos sobre la literatura salvadoreña. Y entonces publicamos en esa primera edición René Rodas, Otoniel Guevara, Susana Reyes, ahí está Jorge Galán, también Elena Salamanca, Rosana Méndez, Crisma Mantilla, Vladimira Maya, Miroslava, Rosales, Kika Vilés, y estos son ya los poetas de Estados Unidos, Jorge B. González, William Archila, Gabriela Pomar, Leticia Hernández, Lorena Duarte, Mario Escobar, Elsie Riva Gómez y Javier Zamora. Entonces, todos estos son poetas contemporáneos nacidos a partir de 1960. Luego le voy a dejar a Efraín el espacio para hablar más adelante sobre nuestra decisión de trabajar siempre en conjunto con artistas salvadoreños, porque para nosotros en Kalina siempre ha sido importante ese vínculo entre el arte y la literatura. Por eso el nombre de Casa de Expresión no solo incluye las palabras, sino que también el arte visual. Y la segunda antología es de prosa, se llama Puntos de Fuga, y también fue coeditada por Tania Pleites, Lucía y yo, y Ana Patricia Rodríguez, que es profesora en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Maryland, y que específicamente se enfoca en temas de migración centroamericana, fue la persona que escribió la introducción. Ambas antologías tienen una presentación muy importante, un texto investigativo de parte de Tania, y en este caso los autores eran, también está Ignacio Sarmiento Pérez, que fue el prologuista de esta antología de prosa. Incluye una historia escrita por Miguel Hueso Mixco, Horacio Castellanos Moya, Carmen González Huguet, Rafael Mengíbar Ochoa, Jacinto Escudo, Oscar García, Claudia Castro Luna, Harrison López, Nancy Gutiérrez, también aparece Elena Salamanca, Oscar Martínez, Ana Escoto, Olivia, Alejandro Córdoba y Andrea Portillo. Entonces, para nosotros fueron de veras nuestros proyectos icónicos y nos seguimos sintiendo muy orgullosas de estos libros. Para quienes hemos tenido el gusto de tener alguna de las producciones de Kalina en nuestras manos, vemos toda esa riqueza, ¿verdad? Y esa reivindicación de las voces de diferentes generaciones y
y la voz femenina, ¿verdad? Que es un compromiso latente del mundo ante acortar la brecha de desigualdades, ¿verdad? En general, que aún tenemos una deuda enorme, ¿verdad? Eh, y las voces de las mujeres centroamericanas también, no solo del presente, sino que del pasado, que ya vamos a conocer un poco más acerca del proyecto Siempre Vivas. Me interesa un montón esa mirada migrante, ¿verdad? Siendo la humanidad una nieta de la migración y qué bueno que Kalina está reivindicando esas voces migrantes de autores que pueden estar residiendo fuera de las fronteras de El Salvador y que tienen derecho a su identidad, a su arraigo, pero también a todas esas historias cruzadas, frutos de la migración misma. Y Alexandra, te quiero hacer una segunda pregunta. ¿Esas antologías han sido distribuidas fuera de El Salvador? Y en caso de que hayan sido distribuidas afuera, ¿cómo han sido recibidas? Adelante. Sí, para nosotros, como te comento, era importantísimo tener presencia en Estados Unidos y afuera. Entonces, verdaderamente el primer lanzamiento de Teatro Bajo mi piel fue en Seattle, Washington. Fue ahí en una conferencia de escritores que se llama AWP, que todos los años se desarrolla en una ciudad diferente de Estados Unidos, que nosotros empezamos a hacer conexión con esa comunidad literaria salvadoreña, los salvis, como les dicen, ¿verdad? Afuera, como nos decimos. Y fue de veras una experiencia extraordinaria porque siento que en esos momentos no había todavía mucha importancia puesta en los grupos Latinx, ¿verdad? Y sobre todo lo que escuchábamos eran voces chicanas. Entonces, para nosotros era también esa sensación de buscarnos, de encontrarnos y de tratar de formular maneras en que nos podríamos promover, ¿verdad? Mutuamente. Tuvimos también presentaciones en Europa, en particular sobre puntos de fuga. Tania Pleites fue muy activa en presentar ese libro. Se presentó en el 2017 en 2 prestigiosas librerías, en la London Review Bookshop y en la librería Calder's en Barcelona. También Tania Pleites y una de las autoras, Claudia Castro Luno, que en este momento era la poeta laureada de Washington State, fueron a presentar la antología de la Embajada de El Salvador en Londres. Entonces sí, para nosotros era importante hacer estas presentaciones fuera y también conseguir un distribuidor que pudiera tener el libro disponible para cualquier lector que los quisiera comprar. Y tuvimos también muchas instancias en la cual estos libros fueron utilizados en aulas, en universidades. Entonces, hasta ahora, pues gracias a Dios hemos tenido una excelente respuesta a las antologías. ¿Y qué otros proyectos bilingües han trabajado, Alexandra? Bueno, aquí ya que tenemos una de nuestras fabulosas autoras, les puedo comentar sobre el libro de Elena que publicamos en el 2017, que se llama La familia y el olvido, que es 16 textos que ella los define como filigranas, que es como una especie entre poema y cuento, con mucha ironía y humor. Hablan del rol de la mujer y de la familia. Verdaderamente para mí es un proyecto que me gustó muchísimo traducirlo y de esa manera también conocer a Elena, que luego fue una parte íntegra de Kalina y de los proyectos que estamos desarrollando ahora. En otro proyecto que trabajamos también con una de las personas que ha colaborado con Kalina muchísimo, el poemario de Tania Pleites, que se llama Preguerra, que es un poema largo conformado por 11 secciones y nos muestra una serie de identidades fracturadas, un yo infantil que
que siente la guerra que viene, que ya la olfatea, y un adulto yo que sobrevive en este estilo, ¿verdad?, del equilibrio. Habla mucho de la agonía de la historia salvadoreña y verdaderamente se la recomiendo. Tiene una gran voz poética también. Y finalmente un proyecto que estamos ahorita tratando de rescatar, porque durante la pandemia, digamos, se durmió un poco como tantos proyectos, que se llama La Piscucha Magazine, que es un proyecto que trabajamos en conjunto con unos escritores salvi que se llama Willy Palomo, Daniel Pineda, Rubén Reyes Jr., y del lado del Salvador también Mario Cetino y Tania Pleites y todo el equipo de Calina colaboró en este proyecto, que es un proyecto en línea que para nosotros era muy importante abrir esos canales de distribución. Entonces era importante encontrar una manera de promover la literatura salvadoreña de una forma gratis y libre para cualquier persona que quiere tener acceso a ello. Y en este año tenemos el plan de lanzar la edición 2 y posiblemente la 3, si no a inicios del 2023. Me imagino que la traducción es de la lengua hispana hacia el inglés y todos los retos que conlleva el trasladar el imaginario, por ejemplo, en el caso de lo que ha escrito Elena, como ya compartías, del humor, de la ironía, ¿verdad? La picardía hasta cierto punto, ¿verdad?, que nos permite la lengua española hacia el inglés. Debió haber sido también un reto. Y bueno, gracias Alexandra. Vamos a dar paso a la intervención de Efraín Caravantes. Bienvenido, Efraín. Hola, buenos días, muchas gracias y buenas tardes en España. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy aquí a la orden. Gracias, Efraín. Voy a acercar un poquito a ti a través de tu pequeña bio. Efraín Caravantes nace en El Salvador en 1983. Es artista visual, diseñador y escritor. Ha expuesto su trabajo en diversas exposiciones colectivas desde 2008 y en la individual Semen, Los Moldes del Azar 2015. Su obra visual y gráfica pertenece a diversas colecciones privadas en El Salvador y fuera del país. Sus textos han aparecido publicados en diversas antologías y revistas centroamericanas. Obtuvo el primer lugar en poesía en el primer certamen Letras Nuevas de la Prensa Gráfica, un periódico de El Salvador, en 2004. El tercer lugar junto a Javier Ramírez, con seudónimo Nadie, en el 11º Premio de Arte Joven, promovido y ejecutado por el Centro Cultural de España en El Salvador en 2010, y los 17º Juegos Florales de Zacatecoluca, La Paz, que son organizados desde el Ministerio de Cultura de El Salvador. Eso fue en el año 2020. Entonces, Efraín, pues muchos lo conocemos, su faceta magnífica de artista multidisciplinario. Y en ese sentido, la colaboración con Calina es innegable y está presente. Te quiero contar que he tenido la oportunidad de ver libros publicados por Calina y ver la estética, ¿verdad?, y la presencia artística plasmada en la obra, y me parecen sumamente cuidados. ¿Puedes hablarnos de cuál es tu visión artística plasmada en la edición? Adelante. Pues el proceso de edición de Calina es algo que tiene diversas aristas, ¿verdad? Así como ya lo decía Alexandra de alguna forma, ellas no solo son las directoras de Calina en cuanto a Alexandra y Lucía, sino que también están en todo momento involucrados en la dirección artística y también en la edición misma de los textos, ¿no? Y de qué se publica y qué no se publica. Entonces, aparte que siempre han habido como editoras asociadas, digamos, como en el caso de Tania, en el caso de Tania en las antologías, y en el caso de Jorge también, que está trabajando en Siempre Vivas, que es algo que, a lo que vamos a llegar en esta conversación en algún momento. Eso por un lado.
por el otro también tiene que ver con todo el tema de lo que de los materiales para hacer las publicaciones. Siempre estamos buscando como encontrar la mejor forma de presentar toda la literatura que se decide publicar, ¿no? Entonces, eventualmente tuvimos contacto con un impresor que nos pareció súper fabuloso porque tenía mucha atención a todos los detalles, a toda la calidad de los materiales para crear las impresiones de los libros. Entonces, él se llama Eladio López, y entonces es con quien hemos estado trabajando, creo que la mayoría de libros hasta la fecha. Entonces, pasa por esto de la edición, pasa por los materiales y pasa también por diseño, y es en ese sentido que yo me involucro dentro de la editorial. De hecho, a partir de mi amistad con Elena, ella me presenta a Alexandra y Lucía, y es así como comienzo a trabajar con Kalina, ¿no? Entonces, creo que fue un momento importante porque vimos que tanto las cosas que yo andaba buscando eran bien recibidas dentro del editorial, como también la editorial vio con muy buenos ojos todo mi trabajo y todo lo que yo también puedo y sigo aportando también para el producto final de los libros, ¿no? Entonces, y por último también está lo de la vinculación, ya no personalmente yo, sino también esta tendencia de Kalina de vincular literatura con arte visual, ¿no? Entonces, esto es algo que ya venía antes de mí, ¿verdad? Porque ya en las antologías de Puntos de Fuga y de Teatro Bajo mi piel ya se había establecido como esa línea, digamos, porque esas dos antologías tienen al menos 5 artistas en cada uno de los libros. Entonces, siempre se ha buscado esa vinculación entre literatura y arte visual. Queda implícito el peso, ¿verdad? O la importancia de la relación de la literatura con el arte visual, ¿verdad? En las publicaciones de Kalina. Y quizás no quisiera como repetir porque ya tú nos contaste de manera sumamente rica, ¿verdad? La relación y la presencia de la misma en las publicaciones de la editorial, pero quizás como desde tu mirada, ¿verdad? De un artista contemporáneo que está produciendo, que está uniendo la literatura con todas estas estéticas gráficas, ese análisis, ¿verdad? Escuchar ese análisis de las nuevas producciones y los compromisos de las editoriales, ¿verdad? De la conjunción de lo visual con lo literario. Y todo lo que nos quieras como compartir más allá de las preguntas y respuestas acerca de Kalina y tu trabajo. Adelante. O sea, personalmente y en mi producción es algo que de un tiempo para acá es bien presente, ¿verdad? Y es la utilización del texto como medio, digamos, ¿verdad? Y cuando estoy hablando de esto, estoy diciéndolo desde la literatura y también desde el arte visual. O sea, todas mis obras visuales, por ejemplo, al menos de la última etapa para acá, todas tienen de alguna manera relación con texto, ¿no? Entonces, es algo que nada más ha permeado en todas las áreas de mi vida, digamos. Y entonces yo lo veo como un paso lógico que tenía que dar y como un paso natural también. Era algo a lo que tenía que llegar y se me hace súper importante, pues, en el caso mío. Y ya si lo vemos en el caso, digamos, del ámbito artístico, creo que también hay ciertos aportes porque no se trabaja mucho eso, ¿no? Siempre estamos haciendo imágenes como tal, pero nunca se está tomando el texto como imagen también. Entonces, ese es más o menos el aporte, digamos, de mi trabajo dentro de la editorial y también en el área artística. Gracias, Efraín, por tu intervención.
Aprovecho la oportunidad para darle la bienvenida a Lucía de Sola. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Hola, Roxana. Muy bien, Qué, gracias. qué alegría que te lograste incorporar aquí con nosotros. Ya te vamos a dar paso para que nos contestes un par de preguntas después de Elena, pero bueno, aprovecho para darte la bienvenida. Gracias, Roxana. Bueno, Es un cerramos gusto estar aquí. micrófonos. Sí, sí, gracias. Creo Damos que entonces, dime. Alexandra creo que quería decir algo. No sé. Yo solo quería interrumpir un momentito, decir de veras que el rol de Efraín, él es muy humilde y él dice, sí, yo solo hago esto y aquello, pero en realidad Efraín, si nosotros iniciamos la editorial, Lucía y yo, como codirectoras, pues verdaderamente ahora puedo decir que tenemos otro director de proyectos que es Efraín y ya no somos una bicicleta, sino que un triciclo. Entonces, además, ¿verdad? Nosotros es súper importante siempre reconocer el trabajo en equipo, ¿verdad? Porque nosotros en Calina reconocemos eso, ¿verdad? Que el libro no lo hace solo un autor, ni lo hace solo un editor, ni solo un ilustrador, sino que de veras la calidad de un producto depende tanto de lo que cada persona da y esa es la magia para nosotros. Entonces, verdaderamente eso para mí es muy importante recalcarlo siempre. Gracias por tu intervención, Alexandra. Creo que esta mirada respetuosa hacia la cadena de quienes hacen posible una producción de cualquier tipo, ¿verdad? De cualquier expresión artística, es lo que hace muchas veces a los proyectos consistentes y exitosos, ¿verdad? Porque es importante esa mirada de reconocimiento y de cohesión, porque al final todos y todas somos importantes en esta cadena artística. Gracias, Alexandra. Y bueno, enhorabuena, Efraín. Y doy paso a Jorge Galán. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estoy para lo que quieras preguntarme. Sí, gracias, Jorge. Voy a hablar un poquito, una bio resumida de ti. Jorge Galán, San Salvador, nace en 1973, es narrador y poeta. Ha publicado los libros juveniles La caída de Fortos en Vilea y La ruta de las abejas, los libros de poesía Ruido, Medianoche del Mundo, El círculo o breve historia del alba, entre otros, o las novelas Noviembre y La habitación al fondo de la casa. Obtuvo el premio de la Real Academia Española en 2016, el Premio Casa de América de Poesía Americana el mismo año, el Premio Iberoamericano para la obra publicada Jaime Sabines en 2012 o el Premio Adonais en 2006. Sus novelas han sido traducidas a diversos idiomas y publicadas por editoriales como Penguin Random House, Little Brown o Mandadori, entre otras. Entonces, Jorge, bueno, te voy a hacer un par de preguntas, pero nuevamente, repito, si tú quieres ampliar o hablar algo más fuera de las preguntas, por favor, tienes toda la libertad del mundo. Bueno. Y vamos a hablar primero de la colección infantil de Calina. ¿Qué historias se le cuentan a los niños que viven en un país con semejantes índices de violencia? Y nos cuentan de qué países habla esa obra para que nuestros oyentes de otro continente o alrededor del mundo estén conectados, entiendan la relación simbólica adentro de la obra literaria. Adelante, Jorge. Bueno, a ver, estamos hablando de un país como El Salvador, que penosamente ha sido de los más peligrosos del mundo. De hecho, hace algunos años éramos el país más peligroso del mundo, ¿no? Con una cantidad de violencia cotidiana terrible, ¿no? Había muchos muertos cada día y bueno, no sé. Es un país que en los 80 vivió una guerra civil. O sea, es una situación muy difícil. Pero a pesar de esa situación muy difícil, bueno, los niños siguen siendo niños. Y yo creo, volviendo a la pregunta, creo que puedes contársela a un niño cualquier historia si la historia está contada correctamente. Porque claro, la realidad es para todos, no solo exclusivamente de los adultos. Lo que se sufre con la migración, lo que se sufre con la guerra, con el abuso, con la violencia, con las muertes cotidianas, pues ese trauma y ese dolor lo sufrimos todos como sociedad.
Así que yo creo que está muy bien enfrentar a los niños a esos temas, bueno, a enfrentarlos de otra manera, más allá de esa realidad golpeante que viven cotidianamente. Y eso es lo que se pretendía hacer en una colección como esta. Por ejemplo, aquí, no sé si están al tanto en otros lugares, pero El Salvador sufre a ver, nuestras personas están marchando desde los años 70, ¿no? Bueno, siempre ha habido migración, pero más extensamente a partir de esos años, cuando llega la guerra y luego ahora, bueno, cotidianamente se marchan. Somos un país de poco más de 6 millones de habitantes, pero solo el año pasado se marcharon casi 150,000. Y eso implica que las familias están separadas, que siempre hay niños que, bueno, que tienen padres lejos, y eso es un drama cotidiano. Por ejemplo, uno de los libros que está dentro de la colección de Kalina, que no ha sido publicado aún, pero el libro ya está listo, está ilustrado, es El Nahual Blanco de Alberto Pocasangre. Y ese libro es un ejemplo para esto que estamos hablando porque toca el tema de la migración de una manera muy directa. Cuenta la historia del abuelo que llega a visitar al nieto, no lo conoce, vive en Los Ángeles el nieto, y el nieto no sabe absolutamente nada de Salvador porque nació allá y jamás ha ido a visitar su país de origen, o más bien el país de origen de su padre. Y el cuento narra una situación de encuentro entre dos culturas y entre dos mundos, ¿no? El mundo del abuelo, que vivía, pues, como se vive aquí en El Salvador, y el mundo del adolescente, que se vive como se vive en Los Ángeles. Y ese encuentro, que no es fácil, pero bueno, va produciéndose poco a poco. Además, es un cuento que está lleno de magia. eh, Habla de, bueno, como su título lo define, ¿no? El nahual blanco, y eso, bueno, es algo más, ¿no? Es llevar nuestras costumbres a un ámbito completamente distinto, que es lo que sucede cotidianamente. Se sabe que hay casi 3 millones de habitantes, casi 3 millones de salvadoreños viviendo en Estados Unidos, así que, bueno, es una cuestión importante. Así que yo creo que, bueno, se puede hablar de casi cualquier cosa, pero si tiene el ángulo correcto, si tiene las maneras correctas para llegar a tanto a un niño como a niños y niñas como a jóvenes. Jorge y todos, les comparto el lema de la Fidelibro, es cultura para la paz, ¿verdad? Esta paz bucólica, ¿verdad? Que probablemente no tenga tantos romanticismos como algunos imaginarios lo trasladan, pero esta paz a través de la consecución de los derechos culturales, y como ya decía Jorge, algunos autores, algunas miradas, traslapan en su obra esos derechos, ¿verdad? Como los niños y las niñas tienen derecho a ser felices en su niñez, o más bien a tener su niñez, pero viven realidades que no se pueden ocultar, que no se deberían de ocultar, pero que también los adultos somos responsables de velar porque su niñez se viva con felicidad. Y a veces es necesario bajar desde nuestra altura de adulto y hablarles en sus lenguajes, acercarnos en sus miradas. Para quienes viven en otro continente, Jorge nos hablaba del nahual. La figura del nahual en diferentes etnias es reconocida como un espíritu protector, o inclusive en algunas ocasiones como un espíritu dual de cada persona que te acompaña desde el nacimiento hasta tu muerte biológica. Y en esta ocasión la dualidad está presente en la cosmovisión de los pueblos originarios mesoamericanos y del mundo prácticamente. Y en Mesoamérica, el nahual, representado en un animal, a veces muy parecido a un animal que conocemos, y a veces un espíritu no corpóreo, en nuestras etnias más cercanas, o lo que se ha investigado hasta la fecha, el nahual muchas veces tiene características relacionadas con lo positivo y lo negativo, retomando, ojo, el concepto de la dualidad y todos sus matices, ¿verdad?, dentro de la cosmovisión mesoamericana.
Y bueno, Jorge, para continuar con tu intervención, quisiera preguntarte por qué era importante para Kalina iniciar una colección infantil. Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que hay más de una razón para que una editorial como Kalina se vuelque con la literatura infantil juvenil. Creo que para mí la primera era actualizar el catálogo de la literatura infantil juvenil nacional. En los años 80 y en los años 90, incluso en los años 2000, se leía, pero, a ver, teníamos literatura de ese tipo, ¿no? Estaba Salarrué, estaba Claudia Lars, estaban, bueno, podríamos incluir ahí a Álvaro Menéndez Leal con el libro ese de ciencia ficción de la familia Androide. Pero si lo pensamos bien, aunque siempre es fascinante y siempre es muy hermoso leer este tipo de autores, pero eran autores que habían escrito sus libros hacía medio siglo, hacía 30 o 40 años, o sea, hacía mucho tiempo. Entonces, no había una actualización. Lo que leíamos en los 80, los 90, no nos contaba lo que estábamos viviendo en ese momento. No existía eso. Así que actualizar con historias contemporáneas era importante hacerlo, ¿no? Y creo que la editorial, bueno, es una razón muy importante como para comenzar a publicar autores que escriben ese tipo de cosas. Luego, lo segundo, creo que era crear un nicho nacional donde podías recoger estos autores. Eh, Antiguamente, si querías publicar literatura infantil, juvenil, pues tenías que buscar una editorial fuera. Yo lo digo por experiencia propia, o sea, no tenías una opción de publicar en El Salvador o publicar con cierto grado de calidad. Eh, no había una editorial que tuviera sus puertas abiertas para eso. Se hacían algunos esfuerzos, pero poquísimos, ¿no? Entonces, si eras un autor que escribía este tipo de cosas, tenías que estar permanentemente mirando fuera. Y eso es maravilloso ver afuera, obviamente, con grandes editoriales también. Pero es muy importante que los autores salvadoreños puedan publicar en editoriales salvadoreñas también. O sea, tengan al menos la oportunidad de eso. Y en ese sentido, bueno, Kalina se ha vuelto una puerta, una nueva puerta para eso. Y yo creo que lo tercero, para mí es muy, muy importante y creo que vital en estos momentos, es hacer algo que nadie ha hecho antiguamente y es crear un puente entre el público, los autores salvadoreños y el público y los autores que viven en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos. Porque recordemos que no solo es presentar la colección, esta colección se divide en dos partes. Uno que es Siempre Viva, que es una colección de biografías escrita por Elena Salamanca, biografías de mujeres notables, que bueno, a mí mismo me pasaba que estaba leyendo algunas biografías que escribía Elena, editándolas, y habían cosas que yo no tenía ni idea que habían sucedido así. O personajes incluso que tampoco tenía idea de que habían existido en un país como el nuestro, ¿no? En parte porque nadie se había encargado de mostrárnoslas, de sacarlas a la luz. Entonces ya solo eso es una labor importante, pero traducir estos libros, estas biografías, estos cuentos y llevarlos a otro ámbito y que las personas que viven en Estados Unidos, compatriotas nuestras, con la cual compartimos una misma raíz, puedan enterarse de eso, pues ese puente, crear ese puente creo que es vital, más en estos momentos. Y eso sí, no lo había hecho nadie y creo que es otra de las razones fundamentales para que Kalina trabajara en esta dirección. Gracias, Jorge. ¿Deseas compartir algo más? Bueno, no, bueno, tal vez comentar el detalle que aunque la colección ya comenzó a publicarse, porque ya se publicaron un par de libros de la colección Siempre Vivas, el de Claudia Lars y el de Prudencia Ayala, es un trabajo que apenas comienza, que apenas va comenzando. Tenemos varios libros, están los libros ya incluso ilustrados, pero se van a publicar posteriormente, ¿no? Entonces, es un trabajo que apenas comienza y bueno, es sumamente interesante, sobre todo porque recoge autores de gran prestigio, autores que publicaron antes en editoriales importantes de afuera. Así que bueno, eso. Muy amable, Jorge. Gracias por tu intervención. Y damos la bienvenida a Elena Salamanca. Hola, Elena. Hola, hola Roxana, hola a todos
todas. Gracias por invitarnos a esta conversación. Creo que no te vemos ahorita, Elena, pero voy a aprovechar para contar acerca de ti y tu biografía. Elena Salamanca es escritora e historiadora. Ha publicado Prudencia Ayala, La niña con pájaros en la cabeza en 2021. Claudia Lars, La niña que vio una salamandra en 2020. La familia o el olvido, El Salvador 2017 y 2018. Peces en la boca, en México 2013 y en El Salvador en 2011, Lance Mother, El Salvador 2012 y El último viernes, El Salvador 2008 y Suecia 2010. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, alemán y sueco y ha sido publicada en antologías en Hispanoamérica, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Es candidata al doctorado en Historia en el Colegio de México. Es maestra en Historia por el Colegio de México en 2016 y máster en Historia Iberoamericana Comparada por la Universidad de Huelva, España, 2013. En 2012 fundó junto al artista Nadie la Fiesta Ecléctica de las Artes FEA. Su obra literaria vincula literatura, performance, memoria y política en el espacio público. Entonces estamos listos para lanzarte los dardos de las preguntas, pero nuevamente repito, si tú quieres ampliarte, es sumamente rico este encuentro y aprovechar que estás aquí junto con los autores de Calina y quizás te voy a preguntar desde tu mirada de autora, ¿qué significa para ti el proyecto Siempre Vivas? Adelante, Lynn. Gracias, Roxana. Bueno, Siempre Viva significa muchas cosas que conectan con lo que habías estado hablando sobre los derechos culturales y los derechos de las infancias, que también está obviamente conectado con lo que dije anteriormente. Yo creo que Siempre Viva es un proyecto que tiene muchas intersecciones que conectan con las ideas fundacionales de Calina, que conectan también con el rescate de la historia salvadoreña, que en realidad es un rescate. La palabra rescate suena muy heroica y a la vez muy cliché, pero estamos recogiendo y escribiendo historias de mujeres que durante mucho tiempo solo fueron mitos o fueron parte de transmisiones de memoria o se sabía de algún acontecimiento sobre su vida, pero no había investigación sobre fuentes primarias. Entonces, creo que tiene que ver con la recuperación de la historia de las mujeres y de una forma de introducirla en la historia de la divulgación, en la divulgación de la ciencia y de una forma un poco atrevida en la literatura para niños. Y lo digo atrevida porque yo no creo que yo sea una escritora infantil, yo creo que eso lo puede decir mejor Jorge, pero hay un esfuerzo de recuperación de la historia de estas mujeres y contar su vida desde niñas, para que las niñas, los niños y las niñas del presente puedan sentir una identificación con estos personajes, porque por lo general conocemos sus hazañas de la vida adulta, ¿no? O sea, Prudencia se quiso postular, Claudia Lars fue una reconocida escritora y diplomática centroamericana, amiga de Gabriela Mistral y de Joaquín García Monge, que eran personajes muy importantes en la primera mitad del siglo XX. O Julia Díaz fundó un museo, primer museo en El Salvador, o Antonia Navarro fue la primera mujer que se graduó de una ingeniería en América Hispana, ¿no? O en América Latina. Estamos acostumbrados a conocer los hitos de estas mujeres, que por lo general estos hitos ocupan un párrafo en las historias generales, presentadas de una forma de mujeres solitarias, de pioneras que están solas y que han llegado al mundo de los hombres. Pero yo como historiadora, que en los últimos años me he estado vinculando más al género y actualmente soy profesora de género en la UNAM y en la Universidad Iberoamericana de León en México, yo pienso que las mujeres no hemos estado aisladas, que en la historia hemos construido redes, pero que esas redes no han sido visibles por una historiografía patriarcal, por una forma canónica de contar las historias nacionales, ya sea literarias, culturales o políticas, alrededor de las figuras masculinas.
Y digamos que Siempre Vivas es un resultado también de esa perspectiva que yo tengo con respecto a la investigación, que además es súper clara cuando vamos contando las historias para niñas y nos damos cuenta de que Mercedes Madrid de Altamirano era amiga de Claudia Lars y que Prudencia Ayala conocía a Josefina Peñate y que Josefina Peñate, eso ya es parte de otra investigación mía, tenía contacto con las feministas mexicanas y que Claudia Lars conocía a Ana Julia Álvarez. Casi no hay personajes que estén aislados porque al final lo que estamos demostrando es que el campo intelectual y el campo cultural sí tenía mujeres muy activas desde la primera mitad del siglo XX, pero también hacemos investigación de cómo era la vida de las mujeres en el siglo XIX, a partir de dos personajes importantes que tuvieron derecho a espacios académicos, a espacios intelectuales, y la vida de las mujeres en el siglo XVIII, que ese es el resultado de mi primera maestría, de mi tesis, y que nos presenta cómo era la vida de las mujeres indígenas en lo que entonces era el obispado, el arzobispado de Guatemala, ¿no? Que es el siglo XVIII, y cómo estaban compuestas las vidas en un pueblo de indios, y qué relación tenían las mujeres con los espacios posibles que en ese momento se podían tener, que estaban vinculados a la religión, pero que también nos demuestran que estos espacios, estos pueblos de indios siguen siendo espacios muy aislados aún en el siglo XXI. Entonces creo que Siempre Viva también nos trae el presente, demostrándonos que aún falta mucho para construir por los derechos de las niñas, los niños y las niñas, y nos trae también el presente con otras ideas, ¿no? No solo lo que necesitamos seguir construyendo para que las infancias puedan ser felices, porque la felicidad debería ser parte de los derechos del niño, debería ser uno de los principales derechos de los niños y las niñas, ¿verdad? Que ya se deberían los derechos de las infancias, pero también con una conciencia política clara, que es la de la equidad, con una conciencia ambiental también, porque en varios cuentos aparecen paisajes, símbolos, animales, no sé, ahí Alex decía que me digan si puedo contar más cuentos para contar qué elementos naturales aparecen. Y también esta conciencia ambiental, que yo creo que es importante que la respetemos en un momento de muchísima vulnerabilidad y fragilidad ambiental en Centroamérica, que como dijo Jorge también, está en causa, para mandar con lo que dijo Jorge sobre la migración, la fragilidad ambiental de Centroamérica está provocando grandes migraciones, ¿no? No solo del corredor seco, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, sino también de Nicaragua. Entonces hay flujos migratorios mayores que no están vinculados únicamente a la violencia, sino a la vulnerabilidad ambiental y a la imposibilidad de sostener la vida en esos lugares. Y quienes están migrando también de esos espacios son niñas, niños y niñas. Y creo que la última perspectiva de Siempre Vivas, que es del pasado, pero que nos trae el presente, es la desigualdad económica de las mujeres, ¿no? Hablar de violencia económica es como muy impactante en un libro para niñas, sin embargo, lo que presentamos en algunos cuentos es como las condiciones económicas en las que se han enfrentado estas niñas y estos niños, ¿no? Que muchas niñas no pueden terminar en la escuela actualmente, sobre todo niñas, en Centroamérica, en México también, que es donde yo vivo, porque son víctimas de la violencia económica y de la violencia sexual, porque lo tenemos que decir. Y entonces escribimos historias de mujeres maravillosas que han logrado, que han tenido logros académicos importantes, como Antonia Navarro, pero con la mirada en el presente de todo lo que necesitan las niñas y los niños, sobre todo en estas sociedades desiguales. Así que aunque sean cuentos para niños, en realidad creo yo que tienen una potencia del presente y que están mirando hacia la crisis que atravesamos en la región. Ya vamos a darle el derecho de réplica después de tu intervención a Jorge de cómo es editar a una autora que se identifica que su obra no es necesariamente infantil, pero que escribe para niños, ¿verdad? También qué lindo escuchar ese compromiso de tus letras, Elena, con visibilizar, ¿verdad? Todas estas realidades. Y sí, a nivel de los últimos estudios de migración, es totalmente palpable y evidente la carga que está recayendo
sobre las mujeres, ¿verdad? Ante el tema de la crisis hídrica y ambiental en general, en estos países tan vulnerables, ¿verdad? En el mundo en general, pero la crisis que está pasando en África, ¿verdad? Y en otros lugares, y Centroamérica no es exenta de ello, ¿verdad? Con todas nuestras desigualdades, como ya decía Elena. Y cuéntanos un poco acerca de todo este proceso de investigación que has tenido para esta obra, Elena, para tus distintas obras, en marco de Siempre Vivas. Aquí está mi gata acosándome. Y las fuentes que has utilizado para ello, por favor, adelante. Bueno, Siempre Vivas no es un proyecto nuevo. Lo que pasa es que empezamos a lanzar los libros durante la pandemia. En 2020 y en 2021 lanzamos los primeros libros, que son de Claudia Larz y Prudencia Ayala. Sin embargo, Siempre Viva es un proyecto que venimos conversando desde 2017, de finales de 2017, y que el primer mes de 2018 ya teníamos como una curaduría súper grande de mujeres que fue reduciéndose, como pensándola ya en un proyecto editorial. Es decir, la necesidad de hablar de mujeres salvadoreñas en la historia es fundamental, y muchas personas buscan libros de historias de mujeres, pero no hay. Entonces, Siempre Viva es como, creo yo, un trabajo que va a acercar a la investigación del tema, porque son cuentos que cada cuento tiene un fondo histórico consultado, fuentes, todo está verificado. Evidentemente hay elementos de fantasía, como que Prudencia los pájaros le hablaban, pero también está conectado a una crítica que le hicieron a Prudencia en 1930 cuando se quiso postular a la presidencia, que era una mujer con pájaros en la cabeza. En el periodo, a inicios del siglo XX, pues tener pájaros en la cabeza era ser una persona loca, fantasiosa, etcétera. Entonces era como revertir esa ofensa y darle una potencia reivindicativa que a la vez me parece a mí que ha sido muy efectiva y bastante bella. Por ejemplo, ¿no? Entonces todos están documentados. Y el hecho del cuento Claudia Larz, de la niña que vio una salamandra, Claudia Larz escribió que a los 8 años tuvo ese encuentro con la salamandra. Entonces, a partir de eso, era muy posible escribir alguna historia de la realidad, pero a partir de elementos fantásticos. Otros cuentos ha sido un poco más difíciles escribirlos porque no tenemos tantas fuentes de estas mujeres, porque tampoco son vidas que las mujeres hayan escrito sobre ellas. Claudia Larz y Prudencia escribieron mucho sobre ellas mismas, pero las demás mujeres no escribieron sobre ellas. Entonces es un poco más difícil recrearlas. Sin embargo, pensando en los contextos históricos, se pueden hacer interpretaciones que se acerquen a estas mujeres. Entonces, para comenzar, todos los cuentos están documentados. Y hay una cosa, no hacemos fact-checking porque yo soy historiadora, pero yo misma me estoy fact-chequeando cuando escribo desde la fantasía también, ¿verdad? No me puedo sobrepasar, pero puedo hacer conexiones, ¿no? En el cuento Prudencia Ayala hay un momento de una frase de un pájaro que habla de que serán miles las mujeres, ¿no? Entonces, sí sabemos que El Salvador actualmente tiene un fuerte movimiento feminista, y también sabemos que después del periodo de Prudencia siguió existiendo el activismo sufragista. Lo que pasa es que no está tan respetado, pero gracias al Museo de la Palabra y la Imagen principalmente podemos tener acceso a algunas de esas fuentes. Nos faltan más fuentes para conocer, por ejemplo, la vinculación de las primeras mujeres diputadas, ¿no? Cómo se insertaron en la cultura política. Eso nos falta. Todavía ni siquiera los especialistas en sufragismo en El Salvador tienen esas fuentes todavía. Pero algún día las vamos a poder encontrar de alguna forma, ¿no? Entonces, ya me perdí. Porque como esto tiene un gran proceso, súper largo. Pero bueno, lo que quiero decir es que sí tenemos un fact-checkismo, ¿no? Pero que también nos faltan fuentes. Entonces, lo que yo procuro es construir cuentos que tengan fuentes primarias. Casi, bueno, por lo general muchas fuentes primarias pueden llegar a ser inéditas o que no se han usado tanto en la historiografía. Y hay otras fuentes que son muy difundidas, como la de Prudencia, la que tiene el Museo de la Imagen y la Palabra, o de Claudia Larz, que como te decía, escribió mucho sobre sí misma. Pero hay otras mujeres que es más difícil reconstruir su tiempo, como las mujeres del siglo XIX y el XVIII, e incluso mujeres del siglo XX,
que no tenemos archivos sobre ellas, que hay que construir a partir de hemerotecas, notas al pie. Yo siempre digo que cuando hago historia de las mujeres, todas las mujeres están siempre en los márgenes de los textos, en las notas al pie o en las páginas de sociales. Y yo mi tesis, por ejemplo, tengo un capítulo sobre mujeres contra las dictaduras centroamericanas y mucho lo reconstruí con árboles familiares. Entonces, hacer historia de las mujeres requiere también un poco de creatividad para poner estas estrategias tan comunes que son hacer un árbol familiar, mirarlas desde el feminismo y darles una potencia feminista, es decir, una transformación de la fuente para entender la experiencia política de las mujeres y cómo las podemos ver y asumir desde el presente. Si me dejan contar de otros cuentos, tal vez Alex o Lucía abren el micrófono y me dicen uno. Yo puedo contar cómo se reconstruyó porque sí creo que es muy interesante la forma en que hemos logrado construir estas mujeres. Y tal vez Alex quiere contar cómo hicimos el de Siguanaba, que eso nos costó mucho y que además es una primicia para tener más interés de las lectoras y los lectores. Jorge, no sé. Sí, adelante, cualquier cosa que sea que enriquezca, inclusive si quieren interactuar con Elena, ¿verdad? Tenemos el derecho de réplica o de intervención o de suma, ¿verdad? Así que adelante. Sí, yo creo que aquí haciendo eco a lo que dice Elena, para nosotros lo importante es traer estas mujeres que han estado en las márgenes siempre a un presente en el cual las niñas y los niños pueden identificar por qué siguen siendo relevantes y cómo podemos aprender de la vida de ellos. Entonces, en el caso de la Siguanaba, pues tuvimos que ser un poco abiertas a pensar, ¿verdad? Si ella es esta persona que de alguna forma u otra se ha hecho como el monstruo, ¿verdad? De esta mujer que de alguna forma u otra no estaba preparada para ser madre. Entonces nos puso a pensar mucho en tantas adolescentes, ¿verdad? Que no están preparadas para ser madres en nuestro país. Y lo difícil que es enfrentar esa realidad en este país frente a tantas otras peligros, retos, injusticias. Entonces, ese mito también representa una adolescencia perdida, ¿verdad? De alguna forma u otra. No sé cuánto tiempo más tenemos, Roxana, porque pues yo creo que el tema de Siempre Viva es algo que nos apasiona a todos y todas y pudiéramos hablar por lo menos una hora más. Así que tú dinos. Pues en realidad las sesiones de Fiberlibro duran como 1 hora y media, eso, pero no hay un espacio cerrado ni cuadriculado de que vamos a terminar en este momento. De hecho, queremos escuchar a Jorge, ya Elena lo invitaba a responderle acerca de cómo es trabajar con Elena, ¿verdad? Que no estaba acostumbrada a escribir sobre literatura hacia un público infantil, ¿verdad? Pero, Alexandra, tenemos el espacio, la Fiberlibro es un espacio también de encuentro entre amigos y amigas y también abrazamos la cultura, ¿verdad? Y todo lo que enriquezca la intervención. Sí, quizás por honor también a los tiempos, ¿verdad? Porque Juanjo está allá en el otro lado del continente. Vamos a cerrar en unos 15 minutos la sesión, pero vamos a aprovechar al máximo. También queremos escuchar a Lucía, porque Lucía también nos tiene que contestar un par de preguntitas ya casi para el cierre, pero sabemos que Proyecto Siempre Vivas requiere todo el tiempo del mundo para que lo conozcan. Así que les dejo el micrófono, ustedes deciden. Bueno, brevemente comentar, no sé si se escucha. Bien. No, bueno, recordemos que Elena dice eso, bueno, está bien, ¿no? Pero son biografías y ella las escribe de una manera tan cercana, tan amena, tan frescas y tan mágicas además, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cualquier niño o niña puede leerlas perfectamente y comprenderlas perfectamente.
Es una escritura muy fresca que a mí me recuerda mucho a la tradición oral, ¿no? Como si alguien te contara sobre un personaje en específico. Bueno, te voy a contar sobre Prudencia y lo que hizo. Y comienza a contar, ¿no? Entonces, esa cercanía en la escritura, bueno, pega perfectamente eh, con lo que pueden recibir un niño o una niña de 9, de 10, de 11, de 12 años. Así que no, aunque ella diga que no escribe para niños, bueno, en realidad sí lo hace. Muy bien. Y Elena, la última pregunta que yo te iba a hacer era acerca de la importancia de escribir acerca de las mujeres, pero quedó sumamente cimentado en tu explicación. Pero quisiera sumar una acerca de Prudencia, ¿verdad? Prudencia, pues, y su relación con la historia de la afrodescendencia en El Salvador, ¿verdad? Una historia que quizás desde tus palabras como autora del libro me gustaría, sin invisibilizar obviamente a Claudia Lars y a las otras mujeres tan importantes de la colección Siempre Vivas, pero háblanos un poco acerca de Prudencia, esta mujer sufragista, esta mujer afrodescendiente, medio maga, medio bruja, ¿verdad? Desde su nacimiento, ¿verdad? Y toda la historia acerca de ella. Adelante. Gracias, Roxana. Bueno, Prudencia es un personaje mítico ya más o menos, ¿verdad? Para quienes nos ven en otras latitudes, Prudencia es una mujer nacida a finales del siglo XIX, que en 1930 quiso postularse para candidata a la presidencia de El Salvador. Cuando las mujeres en El Salvador, en Centroamérica y en México no tenían derecho a la ciudadanía ni al sufragio. Y cuando existía esta paradoja de que si no eras ciudadana no podías competir por ningún cargo político o ningún cargo del espacio público, etcétera, ¿no? Todavía estaban presentes los debates sobre cuál era el lugar de las mujeres y qué límites debía tener su educación, porque ya la educación femenina pues sí estaba aprobada, era importante, etcétera, pero todavía estaban esas grandes discusiones si el espacio de las mujeres era la cocina, el hogar, o ya podían estar en el espacio público. Entonces la década del 30 es bien importante, no solo por la lucha de Prudencia, sino por otras luchas de otras mujeres también por alcanzar el derecho al voto, pero ella es un personaje bastante singular que después de la firma de los acuerdos de paz fue retomada por las colectivas, los grupos feministas que se fundaron en ese periodo a partir de una estrategia, creo yo, que es la estrategia de la genealogía, que la han usado otras feministas, otras artistas visuales, ¿verdad? Construir una relación de las mujeres en historia a partir de pioneras o heroínas, y más o menos así ha pasado Prudencia en la historia. Sin embargo, esa construcción también es bien deficiente y necesita buscar las fuentes primarias de cómo fue la relación de Prudencia en su contexto político. Si estaba sola, si no estaba sola, etcétera. Entonces, Prudencia ha sido construida también como una mujer sola que logró todo solita. Sin embargo, investigaciones más recientes de las que se nutre mi cuento, ¿verdad? Obviamente, como las de Héctor Lindo Fuentes y otros académicos, pues señalan la relación que Prudencia tenía con el Partido Unionista Centroamericano, que ese es otro tema, ese es otro Zoom. Y a partir de eso yo he podido construir las redes femeninas de Prudencia en Centroamérica, que es algo que no se habla, y estoy preparando ahorita un artículo académico y ya di varias conferencias sobre eso. Entonces, Prudencia es un personaje que nunca se va a agotar y afortunadamente no se va a agotar porque el MUPI tiene el archivo. Entonces, podemos acercarnos al archivo desde diferentes perspectivas y estudiarlo y tenemos ahí la fuente primaria. Ahora, el concepto de racialidad en Prudencia Ayala es importante porque siempre ha sido construida como una mujer indígena. Pero actualmente los estudios de afrodescendencia, tienen un montón de manos, ya voy a terminar. Los estudios de afrodescendencia en El Salvador la están situando como una mujer afrodescendiente. Sin embargo, en el cuento yo he decidido únicamente vincularla a la cultura indígena porque es como ella se identificó en su tiempo. Es muy posible que esa reivindicación haya sido porque no había una experiencia común de mujeres que se identificaran como afrodescendientes o negras. Recordemos que en los 30 sí se podía decir negra.
Ella se reconoce como india, que es la palabra de uso en los años 30, aunque nosotras el cuento lo pasamos como indígena, ¿verdad? Respetando la identidad, la diversidad étnica del país. Entonces, sus únicos textos sobre su racialidad, si podemos usar ese concepto, son como indígenas. Y por tanto, Prudencia aparece como indígena. Sin embargo, hay investigadores como Muriel Herrera Reina, que es especialista en afrodescendencia, con quien he estado conversando recientemente y me ha explicado varios elementos que nos podrían ayudar a definir luego que Prudencia es una mujer también afrodescendiente. Y eso es bien importante, porque entonces Prudencia Ayala es una figura que entra a la historia, pero es una mestiza total. No es la mestiza de la sociedad mestizófila, que lo que buscaba era que las personas siguieran siendo blancas, sino una mestiza en la que en realidad hay muchas confluencias étnicas que tienen que ver con la herencia histórica de migraciones, también de esclavitud, obviamente, del territorio en el que ella nació. Ella nació en el occidente del Salvador. Su madre era una mujer indígena que participó también en movimientos políticos. Hay un artículo de Víctor Lindo Fuentes sobre ello. Y así las mujeres de su familia y de su entorno. Entonces creo que es importante encontrar la potencia política de Prudencia, pero también hacer un análisis de raza desde las fuentes que tengamos en el periodo. Hay una tentación de ver el pasado con herramientas del presente, teorías del presente, conceptos del presente, pero yo no me uno, no como historiadora, yo no me uno a eso, ¿verdad? Sí creo, y eso es algo que llevo años hablando con otras amigas, como la artista Edina Ángel, que yo sí creo que Prudencia también era afrodescendiente, pero es porque hemos pensado que ser afrodescendiente está vinculado únicamente a un fenotipo, pero no es únicamente es el camino para encontrar esa identidad. Entonces creo que ese es un tema pendiente que va a ser importante encontrarlo. Sin embargo, en los textos de Prudencia únicamente hay una reivindicación por su identidad indígena, pero sobre todo lo más importante para Prudencia eran los derechos de las mujeres y las mujeres más desamparadas, las hijas ilegítimas, las obreras, lo que ahora diríamos que también es trabajo de cuidados. Todo eso lo estaba pensando Prudencia Ayala. Si la viéramos desde el presente, podríamos decir que era una feminista interseccional. No era solo una sufragista. Yo creo que las sufragistas en realidad eran feministas interseccionales, porque aunque muchas eran mujeres de las élites, había una conexión muy clara con las mujeres en los movimientos obreros, ya sea por alguna relación paternalista, porque tenemos que juzgarlas desde su pasado, no desde nuestro presente. Pero sí, yo creo que el movimiento sufragista era un movimiento que ahora podríamos decir que era interseccional, es decir, que tenía bastante claro también los contextos de las necesidades de las mujeres. No era únicamente alcanzar el voto, era que iba a ser ese voto por ciertas mujeres en ciertos contextos. Creo que ese es el legado de Prudencia Ayala, hablar desde su condición de clase indígena, hablar desde su condición, desde su condición de raza indígena, y hablar desde su condición de clase, que era una obrera. Aunque publicara, era obrera, al igual que yo. O sea, yo publico mucho, pues yo soy obrera. Yo no tengo medios de producción, ni tengo bienes patrimoniales como Virginia Woolf, y Prudencia Ayala tampoco los tenía. Entonces ella habló desde ese contexto, y creo que eso es lo valioso de traerle al presente. Y para volver a la identidad afro, pues yo espero que haya investigaciones posteriores que nos cuenten un poco más sobre ella y sobre todas las demás mujeres, cómo se identificaban. Porque cuando las contamos desde el presente creemos que no había barreras raciales en su contexto, pero sí las había, de raza y clase. Gracias, Elena, por esa mirada de Elena, la historiadora, pero también por todas las miradas que convergen en ti, ¿verdad? Como Elena feminista, ¿verdad? Elena creadora. Sumamente rico. Vamos a dar paso a primero Juanjo y después Efraín. Adelante, Juanjo. Por favor, primero Efraín, que levantó primero la mano. Bueno, entonces... No hay problema, no hay problema. Adelante, Efraín. Yo solamente, escuchando a Elena, solamente quiero agregar algo bien puntual. La colección Siempre Vida es una colección de textos ilustrados. Entonces, para cada una de las historias de cada una de las mujeres de distintos ámbitos se han buscado
ilustradoras, sobre todo, la gran mayoría son ilustradoras, pero aunque también hay ilustradores, se han buscado ilustradores que cumplan, digamos, la función de darles cuerpo a estas mujeres. Y es una idea que Elena en algunos momentos nos ha comentado cuando dice que de muchas de estas mujeres no existen incluso fotografías. Entonces no sabemos cómo son físicamente, no sabemos cómo lucían, cómo vestían, cómo existían en el mundo. Entonces, la labor de Siempre Vivas en el área visual, en el área de ilustración, es también darles cuerpo, es también darles una identidad visual que aporte para testimoniar su existencia en la historia de El Salvador, ¿no? Entonces, creo que esa es una característica importante de la colección que estábamos dejando de lado. Solamente eso. Gracias, Efraín. Adelante, Juanjo. A ver, bueno, primero me ha encantado todas las intervenciones que habéis tenido. Pienso que, como suelo decir yo, está todo por andar y tenemos que andarlo juntas en el sentido de buscar esas conexiones que a veces llamamos improbables, pero que cada vez son más probables, ¿no? Nosotros, ya no solo de Fiberlibro, Rosana ya me conoce desde la fundación, tenemos que buscar esas conexiones para estar conectados y conectadas, especialmente con todas las organizaciones iberoamericanas, pero también empezar a pensar en esas sinergias que Alexandra estaba comentando y yo me ponía a ver de estas editoriales que tenemos aquí, que están haciendo una labor también importante de poner en valor a artistas cubanos, poner en valor la pintura y la poesía, poner en valor, y ahí habría que buscar fórmulas de conexión. Y yo os invito a que eso lo podamos hacer. Yo sé que Rosana va a ser un cauce muy operativo en ese sentido y pienso que podría ser uno de los objetivos de este encuentro, porque es que lo necesitamos. Lo necesitamos. Yo cuando escucho a Lucía, a Elena, Efraín, Alejandra y Jorge y a Rosana, algo estamos haciendo mal porque no estamos más conectados, porque no estamos, llamémosle, produciendo valor más allá de... Es que toda esa riqueza que tenéis, toda esa riqueza que tienen otras personas creativas que están ahí, tenemos que buscarle fórmulas, ¿no? Y seguramente yo estoy convencido que las formales no van a ser. Las formales serán cuando tengamos garantizada una, llamémosle, una fórmula de decir, oye, aquí estamos conectadas y ahora vamos a por esta otra, ¿no? Y no sé, lo quiero dejar en la reflexión nada más, porque no ha dado tiempo, pero la riqueza que hoy habéis aportado en Fiberlibro 2022 es tremenda. O sea, solo El Salvador, imagínate, cuando nos subimos los 22 países, ¿no? Cuando empezamos a generar sinergias entre unos y otros y unas y otras en las áreas que estáis trabajando, ¿no? A ver, Rosana, ponte un poquito de orden aquí. Ordénense, por favor. Y sí, la Fiberlibro pretende ir construyendo lenguajes, encuentros, solo Siempre Vivas, como ya decía Elena, como pedía Alexandra, hablemos una hora de Siempre Vivas. Pues sí, da una hora y más, ¿verdad? El trabajo que cada uno, solo en Calina, todo el capital humano y artístico que ha convergido es sumamente valioso. Y lastimosamente en esta virtualidad lo encajonamos en tiempitos cortos, ¿verdad? Pero esperamos, como ya decía Juanjo, que la Fiberlibro no es solo un evento que termine el 8 de mayo, ¿verdad? Según agenda, sino que es un encuentro que está reflexionando constantemente de cómo encontrarnos
no desde el verticalismo, sino que desde la reflexión colectiva, ¿verdad? Y desde inclusive desde regresar a la simplicidad humana, que ya lo decía Juanjo, que es construir relaciones humanas de cohesión y de suma. Gracias, Elena, por tu intervención, sumamente rica, como siempre, admirando tu trabajo y el de cada uno de ustedes. Gracias. Vamos a pasar entonces a la intervención de Lucía. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Gracias por el esfuerzo de haberte incorporado a la sesión. Gracias, Roxana, aquí feliz de estar aquí. Y muy de acuerdo con lo que dijo Juan José. Siento que es importantísimo que nos conectemos y que estemos en comunicación. Hay mucho que compartir. Por supuesto, hay muchísimo que compartir, Lucía. Creo que todos convergimos en lo mismo. Voy a contarle a nuestro público quién eres tú. Lucía de Sola estudió Historia y Literatura Moderna Europea en Harvard University y se graduó cum laude con una licenciatura en 1999. Tesis magna cum laude. Al regresar a El Salvador en 1999, trabajó en el Ministerio de Educación en el área de alianzas estratégicas, después en Mercadeo y Relaciones Públicas en el Centro Comercial Plaza Merliot y finalmente en el área de Mercadeo de Inversiones Bolívar, una compañía inmobiliaria con proyectos en Centroamérica. Lucía también obtuvo una maestría en Administración de Empresas en la Universidad Pontificia Católica de Chile y completó su maestría en Escritura Creativa en Pacific University en Oregon, USA. Lucía editó por muchos años, pero fue hasta 2006 que ella y su socia, Alexandra Layton Regalado, cofundaron Editorial Calina, una empresa que ha innovado en la industria editorial regional desde su nacimiento, entendiendo por regional en este caso la región centroamericana, especializándose en libros de literatura salvadoreña bilingües en inglés y español. Lucía ha sido educadora voluntaria en varias escuelas públicas, además de formar parte de la Comisión de Planeación Estratégica en Salud Mental de Glasswing International, una organización especializada en voluntariado, educación y salud. Lucía también forma parte de la Junta Directiva de Voces Vitales de El Salvador, una ONG establecida para fortalecer a mujeres de las MIPYMES en el ámbito económico de El Salvador. En El Salvador, MIPYMES es la condensación de las micros y pequeñas empresas salvadoreñas, que es una estrategia país, ¿verdad? Y gracias, Lucía, qué gusto también por haber sido la varita conectora con Calina, ¿verdad? Con cada una de las maravillosas personas que están aquí presentes. Voy a hacerte un par de preguntas que eran como relacionadas con todo esto que es Calina, con su corazón, ¿verdad? Y vamos a hablar que en algún lado, ¿verdad? Leí que buscaban ustedes como Calina hacer un cambio en la perspectiva de la literatura salvadoreña. ¿Nos puedes contar acerca de ello? Adelante. Yo creo que cuando entré, escuché a Alex hablando un poco sobre eso. Y eso es, me refiero a, o más bien nos referimos a ver la comunidad salvadoreña no solo como la comunidad aquí en El Salvador, que es como tradicionalmente se ha visto, pero los salvadoreños en el mundo. Entonces, en ese sentido, muy ambiciosamente quisiéramos que en el canon de literatura se incluyeran, ¿verdad? Poetas como Javier Zamora, los que citó Alexandra, para que tengamos el punto de vista latinx, el punto de vista, lo han llamado salvadoreño cuscatleco, ¿verdad? De los salvadoreños de acá, que es sumamente diferente. Y los escritores de afuera muchas veces escriben en otros idiomas, lo que es interesante. Entonces, por eso nos hemos dedicado tanto a la traducción. Pero esto más que todo tiene que ver con cruzar fronteras, o sea, más bien eliminar fronteras.
para estar en comunicación y estar leyéndonos entre nosotros, ¿verdad? Y que el resto del mundo también esté leyendo literatura salvadoreña. Y en este caso, Lucía, ¿por qué ahora esta especialización de Kalina en mujeres y su enfoque al público de niños y niñas? Básicamente, como dijo Jorge, para empezar, encontramos un nicho ahí, sentimos que hacía falta, y también sentimos que es algo importantísimo, algo que se tiene que hacer. Entonces, Kalina nació, Siempre Vivas, por ejemplo, y los libros de niños, nació de un deseo de contribuir a lo que están leyendo los niños, ¿verdad? Porque falta mucho material. Y también, bueno, años atrás fui, por ejemplo, al Museo Marte, ¿verdad? Que es un museo de arte moderno en El Salvador, y vi algunas actividades que desde Kalina se han realizado. Entiendo que están presentes en diferentes ferias de libros, y me gustaría saber acerca de algunas actividades. Por ejemplo, en ese momento pasé y creo que Efraín y Elena estaban vestidos como enfermeros, enfermeras, doctores, algo así, y estaban con unas maquinitas de escribir bien simpáticas. Creo que era la actividad de primeros auxilios poéticos, ¿verdad? Pero cuéntanos acerca de esas actividades creativas que se han promocionado, se han ejecutado a través de Kalina en las ferias de libros. Adelante. Claro, a mí me encantan esas actividades porque esas actividades son para enamorar al público que no lee poesía, ¿verdad? Que se incorpore al mundo de la poesía. Los primeros auxilios poéticos, básicamente, poníamos una como casita, ¿verdad? Y adentro se ponía una camita como que si fuera, como si fuera en una guerra, como hacen en la guerra si ponen los primeros auxilios, ¿verdad? Entonces teníamos una lista de males, y en los males había desamor, soledad, crisis existencial, enamorado, ¿verdad? Entonces, muchos estados emocionales. Entonces, llegamos donde una persona que está enfrente o que ande caminando, y le enseñamos, pues le preguntamos, ¿de qué mal sufre usted? ¿Verdad? Y se quedan un poco confundidos, y les empezamos a explicar, y les preguntamos que el desamor, que ¿cómo se dice? La vejez, ¿verdad? Envejeciendo. Entonces, a la mayoría les da risa y se vienen a acostar a la cama, ¿verdad? Entonces se saca un poema de una colección que hemos armado ya dividida en las diferentes categorías de los males. Se saca el poema, se le lee el poema, uno de los poetas que está en una gabacha, ¿verdad? Se le lee el poema a la persona, y la persona cierra los ojos y vive lo que es la lectura de un poema, o sea, de una persona que está acostumbrado a recitar, ¿verdad? Entonces, las personas se impresionan mucho, o sea, hemos tenido a niños, hemos tenido a gente de todas edades, hemos tenido reacciones que se ríen, que lloran, ¿verdad? Es increíble, pero quedan encantados. Esa es la de primeros auxilios poéticas. La otra se llama Poemas por Encargo, y eso es que tenemos una mesa, y tenemos máquinas de escribir antiguas, y tenemos a poetas que la mayoría han ganado premios, ¿verdad? En algún momento, poetas muy buenos,
que se dedican a hacer poemas para el público. Entonces ahí llegan las personas y se les pregunta, ¿usted quiere un poema para alguien o para usted mismo? Entonces, por ejemplo, yo le doy el ejemplo, yo le pedí un poema a Efraín sobre mi hija Elena, que tiene 17 años y que está creciendo muy rápido, ¿verdad? Entonces, Efra escribe un poema lindísimo en 15 minutos, que es lo más impresionante. Y yo regreso y dejo una propina, si quiero, porque es gratis, y me llevo el poema. Y la gente queda encantada. Y la idea es que la gente sienta, que las personas piensan que la poesía se quedó en el colegio, ¿verdad? La mayoría de personas. O sea, los que leemos poemas, la mayoría somos poetas. Entonces eso es un problema, porque la poesía es sumamente relevante hoy en día, ¿verdad? Es sumamente relevante siempre. Entonces, es una manera de enamorar a personas que no leen poesía. Sí, básicamente esas son las dos. Tenemos un taller, pero esa es otra cosa que no hacemos lo hacemos en el Marte, pero no lo hacemos en las actividades de las ferias. No sé si quiere que te cuente sobre el taller. Sí, por supuesto, Lucía, por favor. Tenemos un taller sobre éfrasis. Éfrasis es el arte de escribir sobre otra pieza de arte. Puede ser que yo estoy escribiendo un poema sobre una pintura, o yo estoy pintando una pintura sobre un texto, ¿verdad? Es como una reacción de un artista de cualquier tipo a una obra de arte. Entonces, lo que hicimos fue armar un taller. Ha habido muchos talleres en la historia de El Salvador, han surgido poetas muy buenos, galardonados y todo de los talleres, pero este taller es diferente porque se dedicaba completamente a eso y se hacía en el Marte, en el Museo de Arte de El Salvador. Entonces ahí llegaban poetas y escritores de prosa y básicamente hablábamos sobre éfrasis, veíamos ejemplos de éfrasis y bajábamos y escogíamos una pintura, por ejemplo, y reaccionábamos a la pintura, nos quedábamos, yo no sé, 15 minutos escribiendo y después llegábamos y compartíamos lo que habíamos escrito. De ahí habían presentaciones, ¿verdad? Sobre diferentes épocas. Una vez Efraín hizo una presentación sobre el dadaísmo y el surrealismo y lo que fue sumamente interesante es que los artistas plásticos, de arte plástica, se empezaron a incorporar al taller de éfrasis. Entonces empezamos a tener pintores, fotógrafos, escribiendo poesía. Y fue interesantísimo tener esa dinámica en el taller. Gracias por compartirlo, Lucía. Vamos a darle paso a Juanjo, que ha levantado la mano. Juanjo, no escuchamos. No escuchamos, Juan. Perdón. Ya estamos fuera de hora, pero quiero comentar varias cosas, ¿no? Una dirigida a Alejandra
responsable de la editorial, y bueno, y a todas ustedes, ¿no? Y tiene que ver con la lectura fácil, ¿vale? El Salvador podía ser un... O sea, El Salvador, la editorial podía ser un ejemplo de cómo empezamos a trabajar la lectura fácil para que le llegue la cultura a todas las personas sin exclusión, ¿vale? Esta es una idea que estamos trabajando y seguro que tenemos que ver en otro momento, no va a ser este, pero igual que convencimos a 9 escritores y escritoras extremeñas de narrativa y de poesía a adaptar textos de sus obras para que fueran adaptadas a lectura fácil y pudieran ser entendidos por ese más del 30% de la población para que la pudieran leer y entender. Estoy hablando de Landero, Irma Chacón, estoy hablando de escritores aquí en Extremadura ciertamente conocidos. Tenemos que conseguirlo en El Salvador. Yo sé que Rosana está sensible a ello, Alejandra, encantada de conocerte y podemos investigar el cómo hacerlo, pero sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque al final todas las personas, como está comentando Lucía, como está comentando Elena, como estáis comentando, tienen que tener ese acceso a la cultura, ¿vale? Y tenemos que explorar. Esa es una de las conclusiones que yo quería que de este encuentro pudiéramos tener y después veamos si somos capaces de llevarlo a la práctica. Tampoco nos vamos a obligar más de lo que tenemos bastante, ¿no? Pero yo pienso que es un reto súper, súper, súper importante. Así que, Alejandra, ya te llamaré para ver esto. Jorge, por favor, también veamos cómo lo veis vosotros, veamos ejemplos. Efraín, me gustaría que tuvieras ejemplos también de la parte de la novela, de la parte de la poesía que se han hecho, Elena igual y Lucía igual, ¿no? Tenemos que pensarlo. O sea, pensar es inventar y pensar es ilusionarlo y pienso que al final son decisiones que tenemos que tomar a nivel de organizaciones, a nivel de empresas, a nivel de... Y tenemos que buscar los apoyos institucionales para que esto lo haga, porque es un servicio público, ¿vale? Y 40% de la población no puede quedar al margen de que lean algo de Efraín porque no lo van a entender en su contexto original, ¿no? Entonces, ahí ese reto yo lo dejo y por mí la semana que viene volvemos a reunirnos, ¿eh? Rosana, hazlo tú, ¿eh? Sí, vamos a hacer como la bordadora, ¿verdad? Vamos a hilar ese hilito que ya repetía. La Fiberlibro no posee una estructura vertical, de hecho somos un montón de amantes y defensores de los derechos culturales unidos dentro de un evento que, si bien es cierto, terminó este 8 de mayo, pero las relaciones humanas y de esfuerzos continúan a lo largo del año, como ya decía Juanjo. Creo que vamos a ir cerrando la intervención con una gran sonrisa en el rostro y en el corazón. Claro. Gracias, Juanjo, un abrazo hasta Extremadura, ya es de noche por allá. Y gracias a cada uno de ustedes, a Elena, nuestra embajadora salvadoreña en México en este momento. Por allá, suerte en todo tu trabajo y en tu vida. A Jorge, a Efraín, a Lucía y a cada uno y a las personas que estuvieron conectadas. Recuerden que pueden seguir las actividades de la agenda de la Fiberlibro en el sitio web www.fiberlibro.com y en nuestras redes sociales que se llaman así mismo Fiberlibro. Si buscan también en YouTube van a encontrar los videos de las participaciones pasadas y también en unas horas va a estar subido este o el día de mañana, temprano en la mañana, para que lo puedan compartir a quienes no se pudieron conectar en el en vivo. Les mando un abrazo desde El Salvador, Centroamérica,
sumamente también agradecida con la Fidelibro de ser parte de su red de agentes culturales iberoamericanos que estamos colaborando con mucho corazón en este gran encuentro iberoamericano del libro y la lectura. Feliz día a todos y todas. Muchas gracias. Feliz día y buenas noches. Feliz día. Gracias. Buenas Muchísimas noches. gracias. Roxana, Gracias. excelente moderadora. Wow, de veras. Un aplauso. Buenísimo. Gracias, gracias. Gracias, ya me voy a hacer grandota.